Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión, tengo el placer de presentar la película Mishima, una vida en 4 capítulos, película biográfica americana de 1985, dirigida y coescrita por Paul Schrader, aclamado cineasta, reconocido principalmente por sus guiones de Taxi Driver y Toro Salvaje. La película está basada en la vida y obra del escritor japonés Yukio Mishima, interpretado por Ken Ogata, entretejiendo episodios de su vida con dramatizaciones de segmentos de sus libros El Templo del Papillón Dorado, La Casa de Kyoko y Caballos Fugitivos. Mishima es presentado, además de como un gran escritor, como un caudillo fascista anacrónico y cuya condición ha influido en la difusión de su obra. Francis Ford Coppola y George Lucas fueron los productores ejecutivos de la película. El film narra las facetas más íntimas del afamado escritor, el cual sufrió controversias desde el inicio. La viuda de Mishima se negó al uso de la novela Colores Prohibidos, que describe el matrimonio de un hombre homosexual con una mujer. Como Schrader quería visualizar un libro que ilustrara el narcisismo y la ambigüedad sexual de Mishima, eligió entonces la novela La Casa de Kyoko, que se había traducido exclusivamente para él, pues hasta entonces no había una edición en inglés. La película se retiró del Festival Internacional de Cine de Tokio y nunca se ha estrenado oficialmente en Japón, principalmente debido al boicot ejercido por la viuda de Mishima y las amenazas de grupos de extrema derecha, opuestos a la representación de Mishima como homosexual. El papel principal estaba destinado originalmente a Ken Takakura, quien de hecho se lo propuso a Paul Schrader, pero tuvo que retirarse debido a la presión de estos mismos grupos. En una entrevista, Schrader comentó sobre el hecho de que su película aún no se ha proyectado en Japón, diciendo: Mishima es demasiado escándalo. Cuando Mishima murió, la gente dijo: danos 15 años y nosotros te diremos lo que pensábamos de él. Pero han pasado más de 15 años y todavía no saben qué decir. Mishima se ha convertido en un no sujeto. Cabe mencionar que el director está muy familiarizado con la cultura japonesa, habiendo vivido varios años en Japón durante un periodo oscuro de su vida en el cual intentaba superar su adicción a las drogas. Schrader considera a Mishima la mejor película que ha dirigido, diciendo: es a la que yo me atengo. Como guionista es Taxi Driver, pero como director es Mishima. El film falló en la taquilla, pero desde su estreno hasta la actualidad ha recibido alabanzas de la crítica, considerándola una obra maestra. Roger Ebert agregó la película a su lista de grandes películas, calificándola de triunfo de la escritura y construcción concisas, y siendo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. La película comienza el 25 de noviembre de 1970, el último día en la vida de Mishima. Se le muestra terminando un manuscrito. Luego, se pone un uniforme que diseñó para sí mismo y se reúne con 4 de sus seguidores más leales de su ejército privado. En flashbacks que narran episodios de su vida pasada, el espectador ve la progresión de Mishima de un niño enfermizo, sobreprotegido y aislado por su abuela, a uno de los escritores más aclamados de Japón de la era de la posguerra, quien en la edad adulta experimenta la vida bohemia y visita bares de ambiente, donde una situación muestra lo acomplejado que se siente respecto a su apariencia y lo significativo que para él es la belleza y la estética. Consecuentemente, se entrena a sí mismo para alcanzar la cima de la disciplina muscular, debido a una morbosa obsesión militarista con la masculinidad y la cultura física. Su aborrecimiento por el materialismo del Japón moderno lo lleva a inclinarse hacia un nacionalismo y tradicionalismo extremista. Establece su propio ejército privado y proclama la reinstalación del emperador como jefe de gobierno. Sin descuidar su carrera como autor, Mishima incursiona en la actuación, tomando papeles de tipo duro y hasta en la dirección, con su propio cortometraje adaptando una de sus historias donde dramatiza un acto de suicidio. También se enlista con sus seguidores en las fuerzas de autodefensa de Japón,
y llega a dar una conferencia a jóvenes universitarios durante las protestas de Ampo. Las secciones biográficas están entretejidas con dramatizaciones breves de 3 de las novelas de Mishima. En el Templo del Pabellón Dorado, un tartamudo joven aspirante a sacerdote con complejo de inferioridad tiene una fallida experiencia sexual y después prende fuego al famoso templo budista Zen Kinkakuji, porque se siente inferior al ver su belleza. En la casa de Kyoko se representa la relación sadomasoquista entre una mujer de mediana edad y su joven amante modelo aspirante a actor, que está en deuda con ella, la cual, en última instancia, termina convirtiéndose en una relación fatal para ambos. En Caballos Desbocados, un grupo de jóvenes fanáticos nacionalistas planea y falla en derrocar al corrupto gobierno, y su líder decide matar a un alto funcionario para suicidarse posteriormente dando la cara al sol. Las dramatizaciones, la historia de fotogramas y los flashbacks se segmentan en los 4 capítulos del título de la película, denominados Belleza, Arte, Acción y Armonía de Pluma y Espada. La película culmina con Mishima y sus seguidores dirigiéndose al cuartel general de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, donde toman como rehén a un general. Luego, se dirige a los soldados de la guarnición como tenía planeado, y lanza una proclama donde les pide que se unan a él en su lucha para restablecer al emperador como soberano de la nación. Su discurso es en gran parte ignorado y ridiculizado. Mishima luego regresa a la oficina del general y, asistido por sus seguidores, comete seppuku. En el momento de su muerte, se vuelve uno con sus personajes de la novela. Las últimas imágenes muestran al aspirante sacerdote en medio de un mar de llamas, los cadáveres de la mujer de mediana edad y su amante, y el suicidio ritual de Isao. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es bastante fiel a los hechos reales. Si bien dramatiza algunos hechos o los combina con algunos aspectos de parte de sus obras para propósitos dramáticos. Aunque el film enmarca extraordinariamente bien el espíritu, actuar y hasta manerismos del protagonista y la sociedad japonesa. Para empezar, tenemos al personaje en quien gira en torno a la totalidad de la trama, Yukio Mishima. Nacido en 1925 con el nombre de Kimitake Hiraoka, fue un autor, poeta, dramaturgo, actor, modelo, sintoísta, nacionalista japonés y líder de milicia. Mishima era hijo de un oficial de gobierno y descendiente de una familia de antiguo linaje. A tierna edad fue separado de su madre por su abuela, nieta de Matsudaira Yoritaka, el daimyo de Shishido, por lo que Mishima era un descendiente directo del fundador del shogunato Tokugawa, Tokugawa Ieyasu. La abuela de Mishima, en consecuencia, tenía considerables pretensiones aristocráticas. Siendo propensa a estallidos violentos, no le permitió a Mishima aventurarse a la luz del sol, participar en ningún tipo de deporte o jugar con otros niños, por lo que él pasaba gran parte de su tiempo solo o con primas y sus muñecas. A los 12 años, Mishima finalmente regresó con su familia. Desde joven ya comenzaba a mostrar interés por la literatura, pero su padre, hombre autoritario, le preocupaba la crianza suave que estuviera recibiendo. Así que allanó la habitación de su hijo varias veces en busca de pruebas de un interés afeminado por la literatura, y a menudo destrozó sus manuscritos, pero aunque le prohibió escribir más historias, Mishima continuó escribiendo en secreto, apoyado y protegido por su madre, quien siempre era la primera en leer una nueva historia, algo a lo que se alude en el film. Su vida escolar fue ejemplar, resultando un estudiante aplicado. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Mishima se graduó de la escuela secundaria Gakushūin como el mejor de su clase, y hasta el emperador Hirohito estuvo presente en la ceremonia de graduación, y Mishima, más tarde, recibió un reloj de plata del mismo emperador en el ministerio de la Casa Imperial. Pero ese mismo año, recibió un aviso de conscripción
para el ejército imperial japonés. Pero no pasó el examen físico. Tuvo un resfriado durante su chequeo médico y el doctor del ejército diagnosticó erróneamente a Mishima con tuberculosis, declarándolo no apto para el servicio, cosa que muestra la película. Los académicos han argumentado que el que Mishima no haya recibido su comisión contribuyó a un complejo de inferioridad sobre su frágil constitución, que luego lo llevó a su obsesión por la aptitud física y el culturismo. Mishima se vio profundamente afectado por la transmisión de radio del emperador Hirohito, que anunciaba la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, y prometió proteger las tradiciones culturales japonesas, llegando a escribir en su diario: «Solo preservando la irracionalidad japonesa podremos contribuir a la cultura mundial dentro de 100 años». Aunque su padre esperaba que Mishima siguiera sus pasos y se convirtiera en un burócrata como él y su abuelo, hacia el final de la guerra permitió que su hijo siguiera su vocación. Mishima, desde muy joven, había trabado amistad con muchas de las figuras literarias de renombre de su era, como el maestro Yasunari Kawabata, quien revisó sus manuscritos y quedó impresionado con estos. Es así que tras su primera novela, Soku, que lo comenzó a ser conocido, en 1949 publicó Confesiones de una máscara, un relato semi-autobiográfico de un joven homosexual que se esconde detrás de una máscara para encajar en la sociedad. Partes de la novela son adaptadas en la película, pero de manera que narran la infancia del propio Mishima, lo que lleva a pensar que al menos la primera mitad de la obra es sacado directamente de sus propias experiencias. La novela tuvo un gran éxito y convirtió a Mishima en una celebridad a la edad de 24 años. Mishima es considerado uno de los autores japoneses más importantes del siglo XX, siendo considerado para el Premio Nobel de Literatura en 1968, pero el premio fue para su compatriota y mentor Yasunari Kawabata, dándose cuenta Mishima de que lo más seguro es que nunca ganaría el premio, pues era poco probable que se lo dieran a otro japonés en los años venideros. Sus obras incluyen las novelas Confesiones de una máscara, El templo del pabellón dorado y el ensayo autobiográfico Sol y acero. La obra de Mishima se caracteriza por su vocabulario lujoso y metáforas decadentes, su fusión de los estilos literarios tradicionales japoneses y occidentales modernos, y sus afirmaciones obsesivas de la unidad de la belleza, el erotismo y la muerte. Mishima, que siempre había tenido una complexión frágil, comenzó a entrenar con pesas para superar el complejo de inferioridad sobre su débil cuerpo, y nunca interrumpió su régimen de 3 sesiones por semana durante los últimos 15 años de su vida, forjando un físico impresionante. También se volvió muy hábil en kendo, esgrima tradicional japonesa, y se convirtió en primer dan de karate. Mishima también incursionó en la actuación, tomando papeles de tipo duro o yakuza, y protagonizó la película de 1960 de Yasuo Matsumura, Afraid to Die, para la que también cantó el tema principal, con letra de él mismo, y hasta llegó a dirigir y protagonizar su propio cortometraje llamado Yukoku, Patriotismo o El rito del amor y la muerte, en 1966, sobre un joven oficial que, al no haber podido formar parte de la insurrección idealista de sus camaradas, decide cometer un suicidio ritual junto a su esposa, en una dramatización de violencia estilizada, acompañada por la música de Wagner. Por otro lado, las actividades políticas de Mishima lo convirtieron en una figura controvertida. Desde sus 30 años, la ideología de derecha de Mishima se reveló cada vez más. Siguió de cerca las protestas masivas de Ampo que se habían formado contra un intento del primer ministro respaldado por Estados Unidos, Nobusuke Kishi, de revisar el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas entre Estados Unidos y Japón, conocido como AMPO, para consolidar la alianza militar americana-nipona. Aunque no participó directamente en las protestas, a menudo salía a las calles para observar a los manifestantes en acción, y mantuvo extensos recortes de periódicos que cubrían las protestas, incluso llegando a mantener conferencias y debates con los grupos en protesta en auditorios de las universidades. En junio de 1960, en el clímax del movimiento de protesta,
Mishima escribió un comentario en el periódico Mainichi Shimbun, donde decía que los socialistas y comunistas envolvieron falsamente la bandera de la democracia y utilizaron el movimiento de protesta para promover sus propios fines. Mishima advirtió sobre los peligros de los japoneses que siguen a ideólogos que decían mentiras con palabras dulces. Aunque Mishima criticó al primer ministro Kishi como un nihilista que se había subordinado a Estados Unidos, concluyó que prefería votar por un realista de voluntad fuerte que por un ideólogo mentiroso pero elocuente. Aquellas protestas, que aunque motivaron la salida del primer ministro del cargo, no evitaron la revisión del tratado con Estados Unidos, y fueron los últimos actos de efervescencia política por parte de la sociedad japonesa, que desde entonces, en su mayor parte, ha mantenido una postura reservada y hasta apática respecto a la política de su país. En cuanto a su vida personal, se sabe que visitó bares de ambiente en su juventud, particularmente mientras escribía su novela Colores Prohibidos, aunque después decidió sentar cabeza y consideró brevemente el matrimonio con Michiko Shoda, quien más tarde se casaría con el príncipe heredero Akihito y se convirtió en la emperatriz Michiko. Es así que decidió atender a un omiai, arreglo matrimonial patrocinado por los padres, recalcando solo dos cosas: que su futura novia no tuviera interés en su trabajo y que fuera más baja que él. Así, Mishima se casó con Yoko, hija del pintor de estilo japonés Yasushi Sugiyama, en 1958. La pareja tuvo dos hijos, una hija llamada Noriko y un hijo llamado Ichiro. La orientación sexual de Mishima era un tema que molestaba a su esposa, y ella siempre negó su homosexualidad después de su muerte. Mishima estaba orgulloso de la cultura y el espíritu tradicionales de Japón, y se opuso a lo que él veía como materialismo de estilo occidental, junto con la democracia, el globalismo y el comunismo de la posguerra de Japón, y le preocupaba que al abrazar estas ideas, el pueblo japonés perdería su esencia nacional y su herencia cultural distintiva para convertirse en un pueblo desarraigado. Mishima formó el Tatenokai, la Sociedad de los Escudos, una milicia paramilitar que lucía unos lujosos uniformes diseñados por él mismo, con el propósito declarado de restaurar el carácter sagrado y la dignidad del emperador de Japón. Es así que el 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 miembros de su milicia entraron en una base militar en el centro de Tokio, tomaron a su comandante como rehén, y con Mishima dando un discurso tratando de inspirar a las tropas de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para que se levantaran y derrocaran a la Constitución de 1947, a la que llamó una Constitución de la Derrota. Después de su discurso y gritos de «¡Viva el Emperador!», solo logró irritar a los soldados y fue interrumpido con burlas y el ruido de los helicópteros que sobrevolaban la base. Luego se retiró a la oficina del comandante y se disculpó con el comandante diciendo: «Lo hicimos para devolverle las fuerzas armadas al emperador. No tuve más remedio que hacer esto». Mishima entonces cometió seppuku, el suicidio ritual samurái, por destripamiento. Morita, uno de sus compañeros, había sido asignado para servir como segundo de Mishima, Kaishakunin, cortándole la cabeza con una espada al final del ritual para evitarle un dolor innecesario. Sin embargo, Morita demostró ser incapaz de completar su tarea, y después de 3 intentos fallidos de cortar su cabeza, Koga, otro compañero, tuvo que intervenir y completar la tarea. Según el testimonio de los golpistas supervivientes, originalmente, los 4 miembros del Tatenokai habían planeado cometer seppuku junto con Mishima. Sin embargo, Mishima intentó disuadirlos, y 3 de los miembros accedieron a sus deseos. Solo Morita insistió, diciendo: «No puedo dejar que Mishima-sensei muera solo». Pero Mishima sabía que Morita tenía novia, y aún esperaba que pudiera vivir. Justo antes de su seppuku, Mishima trató una vez más de disuadirlo, diciendo: «Morita, debes vivir, no morir». Sin embargo, después del seppuku de Mishima, Morita se arrodilló y se apuñaló en el abdomen, y Koga volvió a actuar como Kaishakunin. Hoy en día, las acciones finales de Yukio Mishima y su fallido golpe de estado
son recordadas como el incidente Mishima en Japón. Después de este, hubo comentarios exagerados en los medios de comunicación que temían un resurgimiento del militarismo. Desde entonces, ha habido muchas especulaciones sobre las motivaciones de Mishima para llevar a cabo tal acto, pues se sabe que al momento de su muerte, él había completado su último trabajo en la tetralogía de El Mar de la Fertilidad. Fue sobrevivido por sus padres, esposa e hijos. Se sabe que dejó dinero para la defensa legal de los miembros sobrevivientes. El día del incidente de Mishima, 25 de noviembre, fue la fecha en la que Hirohito se convirtió en regente y en que hizo la declaración por radio de que no era un dios vivo, a la edad de 45 años, la misma a la que Mishima se suicidó. Los investigadores creen que Mishima eligió ese día para revivir al dios al morir él mismo como chivo expiatorio, a la misma edad que cuando el emperador se convirtió en humano. Lo cierto es que Mishima planeó su suicidio meticulosamente durante al menos un año, y nadie, fuera del grupo de miembros seleccionados del Tatenokai, sabía lo que estaba planeando. Su biógrafo, el traductor John Nathan, sugiere que el intento de golpe fue solo un pretexto para el suicidio ritual con el que Mishima había soñado durante tanto tiempo. Sin embargo, nadie puede negar la relevancia que tal acto dio a su nombre como autor. Mishima llegó a escribir 34 novelas, alrededor de 50 obras de teatro, 25 libros de cuentos y al menos 35 libros de ensayos, un libreto y una película, y es recordado como uno de los escritores más trascendentales de la historia de Japón. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la obra de Yukio Mishima, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dale like y compártelo si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.